Vamos a meternos de lleno en una idea potentísima. Cómo la comunicación le da forma a nuestro mundo, a nuestra sociedad y, en definitiva, al poder. Y es que al final, la historia del poder, fijaos, no empieza con ejércitos ni con violencia. Empieza con una idea, con un mensaje. Es aquí, en la mente, donde se libran y se ganan las batallas de verdad, las más decisivas. Y para entender esto bien, nada mejor que empezar por el principio, con una historia personal, una historia de desafío que lo ilustra a la perfección. Pensemos por un momento en la España de Franco. Una dictadura brutal donde todo, absolutamente todo lo que se veía, se oía o se leía estaba controlado. Un control férreo, un entorno donde la censura era la norma y el silencio la ley. Pues bien, en ese ambiente asfixiante, un chaval de 18 años, un joven Manuel Castells, decide que ya basta. Se une a la resistencia clandestina, y no lo hace por grandes planes estratégicos, sino por un impulso, por un deseo irrefrenable de libertad. ¿Y cuál era su arma? Pues nada de tecnología punta, ¿eh? Un puñado de panfletos hechos con una multicopista de esas antiguas, toda pringada de tinta. Él mismo lo llamaba, y me encanta la expresión, su primitivo blog de tinta malva. Un intento casi artesanal y desde luego muy arriesgado de conectar mentes que estaban aisladas por el miedo. El plan era sencillo: dejar esos mensajes en los cines para que los trabajadores los encontraran. La esperanza, pues despertar algo, una chispa, un deseo de cambio. A ver, era un acto casi simbólico, muy pequeño, sí, pero detrás de él había una intuición brutal que marcaría toda su vida, que el verdadero poder reside en el control de la comunicación. Vale, esta historia es el punto de partida perfecto, porque nos lleva a la pregunta del millón. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de poder? Vamos a desgranar su verdadera naturaleza. Según Castells, el poder no es una cosa que se tiene, como el dinero o una corona. No, es una capacidad relacional. O sea, es la capacidad que tiene alguien para influir en las decisiones de otros de forma asimétrica. Es una relación, un proceso que se da entre personas, entre grupos e instituciones. Y este poder se ejerce básicamente de dos maneras. Por un lado está la coerción, la fuerza bruta, la amenaza, y por otro, un método mucho más sutil, pero mucho más efectivo, el de moldear la mente a través de la comunicación, del discurso. Pensemos en ello. La violencia te puede obligar a obedecer, pero solo si creas un significado compartido, si convences, es cuando logras un control que de verdad perdura en el tiempo. Perfecto. Ya hemos visto cómo se ejerce el poder, pero ¿y cómo se organiza? Porque aquí ha habido un cambio radical. Ese modelo antiguo, el de la pirámide, el de la dictadura, ha sido barrido por algo totalmente nuevo. Hasta hace no mucho, el poder era una pirámide. Muy simple. Las órdenes venían de arriba y bajaban por la estructura sin más. Una estructura rígida, jerárquica, de arriba a abajo. Pero claro, llegó la revolución digital y lo cambió todo. Liberó el poder de la red, que es más como una telaraña, una forma de organizarse mucho más dinámica, más horizontal y, como veremos, mucho más potente. Y es que, ¿por qué las redes lo dominan todo hoy en día? Pues por tres cosas, básicamente. 1. Son flexibles. Si hay un problema o un bloqueo, lo rodean. 2. Son adaptables. Crecen o se encogen sin que se rompa nada. Y 3. Son muy difíciles de destruir. Como no tienen un único centro, ¿a dónde atacas? Por eso son la forma de organización superior en nuestra época. Y ojo, que esto de la red no es una teoría abstracta, ¿eh? Es el mundo en el que vivimos cada día. Así que veamos qué significa esto en la práctica. ¿Cómo es esto de vivir en la sociedad red? A ver, esta nueva sociedad es global, conecta todo el planeta, pero, y esto es clave, no es universal, no incluye a todo el mundo. Funciona con una lógica binaria muy simple: o estás dentro de la red o estás fuera. Y estar fuera no es algo temporal, es estructural. Por ejemplo, sin acceso a la red financiera global, es casi imposible participar en el comercio. Sin conexión a Internet, te quedas fuera de la conversación, del mercado laboral. Quedar desconectado hoy en día es ser estructuralmente irrelevante. Y claro, dentro de esa red, para los que sí están conectados, aparece otra división. Una nueva brecha social que se basa en algo muy concreto: el valor que cada persona puede aportar a los objetivos de esa red. Y aquí está la división fundamental de nuestro tiempo. Por un lado, el trabajador autoprogramable. Gente con formación, autónoma, innovadora, que sabe buscar información y crear valor. Y por otro, el trabajador genérico. El que ejecuta tareas simples y que, seamos sinceros, puede ser reemplazado mañana por una máquina o por alguien que cobre menos. Esta división, las consecuencias son enormes. Define carreras, la necesidad de estar siempre aprendiendo, y es una de las grandes causas de la desigualdad que vemos hoy.
Vale, hemos visto la estructura, la lógica, la desigualdad, pero ¿y la resistencia? ¿Qué pasa con la lucha por cambiar las cosas? Y esto nos devuelve al principio de todo, a aquel chico en un cine oscuro. La idea es esta. Si el poder hoy es la capacidad de programar la red, o sea, de ponerle las reglas y los objetivos, el contrapoder es la capacidad de reprogramarla, de hackearla si queremos, de crear otras redes, con otros valores, con otros fines distintos. Al final, el campo de batalla sigue siendo exactamente el mismo que aquel chaval identificó hace décadas: el control de la comunicación. La lucha por un mundo más justo, por la libertad, es, en el fondo, una lucha por los mensajes que dan forma a nuestra manera de pensar. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizás la más importante de todas. En este mundo de redes que nos envuelve, ¿quién o quiénes están escribiendo el código del poder?